Buenas tardes, mi nombre es Olivama Hernández, estudiante del segundo cuatrimestre de la maestría en educación especial. Esta tarde me acompaña el licenciado en administración de empresas, Juan Gilberto Salazar García, para platicar un poquito acerca de dos temas como lo son la concepción semántica de la verdad y la formación de los profesionales de la educación especial y el cambio educativo. Buenas tardes, Juan. Hola, muy buenas tardes. Pues bueno, un tema ahí bastante complejo desde los aspectos filosóficos que vamos a tratar. No sé si quieras empezar con el planteamiento de la situación o en este caso, del problema. Sí, vamos a iniciar primero con la cuestión de la concepción de la verdad. Aquí, bueno, el problema principal es encontrar una definición que sea satisfactoria de esta noción. Por ejemplo, una definición que sea materialmente adecuada y formalmente correcta, como lo dice Tarski. Y pues, verdad desde el punto de vista de concepción aristotélica clásica, decir de lo que no es, o de lo que no es que es falso. Y decir de lo que es, o de lo que no es verdadero. Un poquito aquí confuso, no sé cómo nos pudiera. Fíjate que va muy de la mano lo que es la escuela clásica, ¿no? Lo que pretende, creo, en esta concepción Aristóteles es generar un paradigma donde estemos hablando de que el concepto de verdad no debe estar fincado hacia un absolutismo conceptual. Entonces hablamos desde una perspectiva donde lo que podemos ver, lo que podemos observar puede tener diferentes matices, diferentes maneras de asimilarlo y sin duda alguna, a medida que el conocimiento avanza, este tema que en algún momento fue verdadero, como en su momento para ellos era verdadero la existencia de determinados dioses, desde un aspecto teológico, pues bueno, va cambiando con la racionalidad y con la adaptación de nuevos conocimientos. Desde esta concepción podemos hablar que la idea de verdad siempre estará cambiando en una propia concepción del conocimiento y por ende en la evolución del mismo, ya que se requiere y influyen muchos factores como lo son la observación, la comprobación, la conjunción de ideas de los más preparados. Eso nos va a ayudar a tratar de llegar a la verdad, que no es lo mismo que la realidad. La realidad es una cosa que es algo más observable y la verdad es el conjunto de ideas en las que estamos los más preparados buscando darle un significado a determinadas estructuras lingüísticas que estamos usando para definir algún criterio en específico. Muy bien. Bueno, todo esto nos llevaría también, no sé qué me pudieras acompañar con esto. Un criterio para la adecuación material de la definición. Aquí, pues, desde el concepto del materialismo histórico, la verdad juega un rol más de tangibilidad material y de observación. Claro, ¿verdad? Que sin dejar de lado los materiales, cómo los materiales transforman las ideas y viceversa. Entonces, por tal motivo, se tiene que validar la lógica y la aglomeración de conocimientos alrededor de los objetos. Es así como la verdad transforma el lenguaje, pero a su vez el lenguaje transforma las realidades conceptuales. Y hablamos parte de la paradoja que hablábamos en el principio con la escuela aristotélica. Estos conceptos de lenguaje y verdad y semántica siempre van a estar en constante evolución y conjuntándose de diferente manera a fin de garantizar que el conocimiento se perpetúe y vaya evolucionando hacia diferentes o hacia nuevos conocimientos. Entonces sí es bien importante estar
hablando desde un concepto de verdad semántica y de tal manera que la semántica nos pueda ayudar, como la disciplina que es, a ocuparse de las relaciones entre el lenguaje y los objetos, como lo vimos en el materialismo histórico, todo lo que está atrás de nosotros, nuestra historia, los objetos que nos acompañaron, nos forman nuestro carácter, forman nuestra manera de ver el mundo. Entonces, basado en esto, la semántica trata de interpretar lo que son el lenguaje, los objetos y cómo, y darle unas explicaciones, lo cual permite que tengamos un significado adecuado y un significante, que ese sí es muy variado en base a tus experiencias y cómo concibes el mundo. El significado de los conceptos semánticos, tal y como se utiliza en el lenguaje cotidiano, parece claro y comprensible. Todos los intentos que hasta ahora se han llevado para definir el significado en forma general y precisa han fracasado. Entonces se vuelve muy complejo definir desde una formación filosófica el concepto de verdad. Por eso la asimilamos desde diferentes conceptos, del concepto matemático, científico, tratando de dar una armonía, porque finalmente también tenemos la concepción de lo que habla la gente, lo que para ellos es la verdad. Y entonces ese tipo de usos de la palabra también se tienen que denominar, y ahí es donde surge la importancia de los lenguajes. Este, hay muchas discusiones acerca de los dichos de lo que es verdad, de lo que significa la palabra verdad. Algunos de ellos parecen bastante correctos y otros se basan en premisas obvias, pero pues finalmente no terminan por ser totalmente específicos y terminan por caer en paradojas o en anomalías que podemos visualizar en diferentes contextos. Ok, bueno, ahorita que hablas del lenguaje y bueno, hablando de lenguajes con estructura especificada, pues quizás que para especificar la estructura del lenguaje tengamos que caracterizar de forma inequívoca la clase de palabras y expresiones que van a ser significativas, o pues ya también en muchos de los casos las estructuras primitivas o comunes dan forma a la significación de conceptos, por lo cual la forma de expresar las ideas o las observaciones conducirán a debates dialécticos, y quizás esto nos permita llegar a esa formulación de terminologías adecuadas y significativas. Esto siento que como que es la entrada al lenguaje objeto y metalenguaje. No sé qué opinión tengas tú de estos dos. Fíjate que lo hablas muy bien, ¿eh? Es bien importante cómo el lenguaje le da forma a los objetos y a las ideas principalmente, no las podemos dejar de lado. Entonces, hablamos de diferentes formas de comunicarnos, diferentes formas de expresar nuestra concepción del mundo, y es por eso muy importante que el propio lenguaje alimenta estas nuevas versiones o estos nuevos conceptos a lo que se refiere a a la verdad. Entonces, estamos hablando que el lenguaje llega a ser vasto, pero está constituido por nuestra forma de expresarnos y nuestra forma de definir el mundo desde nuestras experiencias. Entonces, el lenguaje termina por proveer un significado y un valor intrínseco a los objetos, pero en su conjunción se generan diferentes significados y significantes para los individuos. Entonces, sí es bien importante que el lenguaje siempre esté en contacto de los objetos y estemos definiéndolos. Para eso tienen que ser las personas más preparadas, las que definan el uso de las palabras, aunque también lo hace el uso cotidiano de una misma palabra, ¿no? Ok, bueno, y una vez determinado una posible concepción de verdad, ¿qué sigue aquí? Yo te haría una pregunta. ¿Es la concepción semántica de la verdad la correcta? Pues mira, es que se vuelve muy, muy difícil porque parecería obvio un acercamiento racional para entender este problema de qué es la verdad en sí. Entonces, nos enfrentamos a
a muchos años de historia que nos representa y que nos da y nos formulan hipótesis acerca de qué es la verdad. Entonces sí es bien importante o no, no importante, sino se vuelve complejo determinar cuáles son las palabras más adecuadas para darle significado a determinada interpretación de la observación de una persona. Es por ello que será necesario definir bien cuáles son las palabras a usar. Primeramente, para entender el concepto, es definir las palabras que se han de usar. Y segundamente, en determinadas y muchas de las discusiones filosóficas se podrá llegar a alguna concepción más adecuada de lo que es verdad. Bueno, se habla de verdad en diferentes sentidos, ¿verdad? Tanto en el hablar común como en el sentido filosófico. Por ello, determinar la funcionalidad del lenguaje para la descripción de ideas y observaciones da claridad a un tema crucial, como es la aplicación de una descripción exacta de objetos o ideas que permita acercarnos a la verdad desde diferentes ámbitos comprobables. Sí, eso sería una buena conclusión, ¿no? Finalmente, el sentido de verdad, el, el significado de verdad estará determinado por el hablar común, sin duda alguna, y por el conocimiento filosófico que va evolucionando a su vez. Entonces, pues finalmente tenemos que las ideas serán descritas, los conceptos serán afianzados y con ello pues tendremos la posibilidad de entender mejor situaciones complejas o conceptos complejos como lo es alma, como lo es verdad, como lo es el bien, como lo es el mal, que se vuelven mucho más complejos a medida que las diferentes variables aplicadas a la filosofía se integran a estos conceptos. Pero bueno, centrándonos en temas de educación especial, donde el conocimiento y las verdades evolucionan de manera sistemática, ¿cómo podríamos definir o cómo entra la verdad en el ámbito de la educación especial? Creo que va muy consecuente al tema de cómo ha evolucionado la educación, ¿no? Y que a medida que la educación ha evolucionado, pues ha encontrado diferentes formas de expresar su verdad, ahora sí, de su aplicación diaria, y cómo lo que precedía antes, pues tenía un grado de verdad y que hoy en día con la actualización y nuevos conocimientos y mayor claridad en muchos de los estudios que se aportan desde el conocimiento neuronal y todos estos avances tecnológicos, nos ha podido dar una evolución más concreta de la educación especial. En este caso, ¿tú qué opinas? ¿Cómo es la educación especial y qué hace la educación especial diferente? Pues mira, aquí como lo decía la segunda lectura que tuvimos a bien analizar de la educación especial contra la educación especial, pues partimos de cómo iniciamos los inicios de esta educación especial, donde la educación básicamente no era para todos, donde los alumnos o las personas con alguna discapacidad o con algún problema severo de aprendizaje fueron segregados. Entonces, la educación ahí no hablábamos que fuera para todos. Entonces, es venir transitando que aún y ahorita no hemos podido lograrlo del todo, ¿verdad? Pero sí ha sido ir avanzando, que ciertamente, como lo dices tú, en su momento el tenerlos aparte a estos alumnos era la verdad absoluta. Conforme hemos ido avanzando como sociedad, pues hemos podido tener otras concepciones que son bien importantes para poder atender no solo a los alumnos con necesidades educativas especiales, sino en el punto donde estamos ahorita de hablar de barreras para el aprendizaje y la participación. Desde que es un tema que nos lleva, siento que aquí lo complicado de poder ir avanzando es que queremos cambiarlo, las formas de la educación. Y siento que para poder dar ese avance, donde tenemos que abordar primero es desde la formación de los docentes, desde la formación de los educadores.
No sé. Mira, creo que también algo importante que tenemos que analizar es cómo se van dando las ideologías o la formación de conocimientos y de conceptos, ¿no? Que es parte de lo que hablábamos de la lectura anterior. De pronto creo que se van postulando muchos nuevos conceptos en la educación especial y eso la pone en contra porque de pronto tenemos personal o personas muy arraigadas a los conceptos anteriores y se vuelve complejo que haya una evolución de la educación porque creemos que lo anterior era lo correcto, ¿no? Y eso creo que nos pasa muy seguido y creo que por eso es que la concepción de la verdad se vuelve importante para entender que es que cómo el conocimiento va evolucionando y que la verdad puede ser transformada a medida que se le agregan más variables y puede ser cambiada y puede ser la verdad de hoy a medida que el conocimiento avanza, pues ya no puede ser la misma que a futuro. Entonces sí se vuelve complejo y contradictorio el entender que tenemos una base metodológica para la educación especial en la cual se buscan crear patrones lógicos, metodologías adecuadas, racionalizar los conceptos para que los alumnos estén bien preparados y por otro lado, los nuevos conceptos van desmitificando ciertas formalidades para trabajar. Entonces, de pronto tienes a un maestro que ha tenido 25 años o 20 años de servicio contra una persona que tiene 2 años con ideas totalmente contrarias en la aplicación del conocimiento y en cómo van a formar a los alumnos que tienen a su cargo. Entonces, sí es como, se vuelve muy difícil de poder empatar estos mecanismos donde una persona cree que le ha funcionado su manera de aplicar el conocimiento versus la persona que trae toda la innovación y todas las ganas de transformar la educación. Sí es una contradicción entre los principios teóricos frente a las prácticas reales y basado en eso me gustaría preguntarte y saber desde tu perspectiva cómo es que la teoría se aplica en la realidad y qué tan factible es que esto suceda. Pues sí, es un poquito complicado. Eso es algo que yo siempre he cuestionado en las autoridades educativas, porque siento que la teoría sí nos da todas estas bases que requerimos para conocer desde la historia y entender el por qué estamos ahorita trabajando de cierta manera o con ciertos programas. Pero sí es bien importante desde la formación enfrentar al alumno a esa práctica porque muchas veces, o sea, yo hacen las investigaciones, pero las hacen con un número reducido de alumnos que al momento de llegar a la realidad, donde también tenemos que contemplar aquí los contextos, porque aun y cuando estemos dentro de la misma ciudad, no es lo mismo el contexto de la periferia a las clases medias altas o las clases altas. Entonces, esta teoría también no siempre es aplicable para todos. Yo creo que sí deberíamos desde la formación apostarle un poquito más a la práctica, que los alumnos estén enfrentando, que conozcan, que aquí voy a retomar el tema de la cuestión de la formación, porque también como educación especial hemos a lo mejor nos han formado para una discapacidad. Entonces, al momento de que llegamos a la escuela y nos enfrentamos a toda esta diversidad que encontramos, es ahí donde comenzamos a conflictuarnos, que muchas veces es lo que tú dices, los de 20 años piensan que el de 2 años no le puede aportar nada porque pues ya viene arrastrando toda esta experiencia. Pero creo que tenemos que encontrar un punto medio donde toda mi experiencia a través de buscar la manera, a través de que se la puedo brindar al que va ingresando y yo cómo me puedo nutrir de esto nuevo que traen ellos, sobre todo ahorita que nos está rebasando la tecnología. Entonces, sí es bien importante y, por ejemplo, ahorita con la pandemia es donde hemos visto aquí la fractura de los docentes, donde están los que manejan toda la cuestión tecnológica y todos los que nos rehusamos
a no querer cambiar porque las cosas no funcionan así que nosotros lo pensamos, ¿verdad? Es esta parte difícil del querer cambiar o del querer transitar a la necesidad que nos va surgiendo. Fíjate que hablas algo de esta parte, algo muy importante como que son las contradicciones, ¿no? Tenemos a maestros, como tú dices, que tienen poca capacidad tecnológica y que pues les cuesta mucho trabajo este tema de ver las nuevas tecnologías como una opción. Y ya estamos hablando de las contradicciones entre el sujeto y el sistema, ¿no? Mientras que el sistema sigue avanzando y no le importan los sujetos ni los que están alrededor de él mismo, él sigue avanzando. Tenemos que hay gente que se está quedando retrasada en este conocimiento, que el conocimiento es tan amplio, tan rápido y tan cambiante que termina por no ser bien asimilado, porque por un lado estás hablando de conceptos muy nuevos, de manera muy reiterada y muy rápida, y por otro los tienes que aplicar, y por otro lado no te da tiempo de realmente medir los resultados, porque en muchos de los casos es un tema bien importante saber qué resultados estamos dando, y no estamos nada más aplicando nuevas teorías, aplicando nuevos conceptos, y se vuelve muy complejo el saber si estamos teniendo resultados adecuados. En una evaluación interna, pongámoslo así, o sea, evaluándolo de manera interna en nuestras, porque finalmente la educación especial como conjunto, sin duda alguna va avanzando. Creo que el problema es en las estructuras, en cómo los sujetos asimilan los conocimientos, cómo la profesionalización de estos conocimientos se aplica al docente y cómo el docente lo empieza a aplicar en la aula. Creo que ahí es donde nos encontramos con varias paredes que nos frenan para que esto siga evolucionando. Entonces, sí tenemos ahí mm, diferentes visiones, porque también cuenta mucho el contexto en el que vienes, ¿no? ¿Cuántos maestros, y tendríamos que ver esto, cuántas personas son maestros nomás por serlo, o sea, porque no tienen una vocación propia, que eso debería ser uh, Un requisito. algo, un requisito puntual, si es correcto, el que haya una vocación y que aparte de esa vocación tengas aptitudes necesarias para que la aplicación de todos los conocimientos que vas a llevar a lo largo de tu carrera tengan una similitud con tu manera de pensar y con tu forma de aplicar en aula. Sí, creo que con esto que dices volvemos al principio, ¿verdad? Donde la necesidad que tenemos de actualización es en los planes y programas, pero de formación de docentes, no en los planes y programas con los que los docentes trabajan. Creo que el día que los legisladores y todas las personas, autoridades educativas que se sienten y que todos vean esta necesidad que tenemos de las escuelas normales, tengan unos planes y programas congruentes para atender a toda la diversidad, porque también ahorita tenemos que somos el maestro que es para primaria, el maestro que es para preescolar, el maestro que es para secundaria. Creo que sí sería muy bueno que tuviéramos una rama en común todos, de tal manera que pudiéramos atender a esa diversidad, porque en el momento ahorita, en esta actualidad, no hablamos de educación especial refiriéndonos únicamente a los alumnos con o sin discapacidad o aptitudes sobresalientes. Estamos hablando de toda aquella población que es vulnerable, que enfrenta barreras para el aprendizaje y la participación, que el docente sea capaz de eliminar esa barrera y que no tenga que decir, es que como no tengo USAER, yo no lo puedo atender. No, o sea, darle esas herramientas a a todos los docentes, sin importar el nivel en el que vaya a trabajar. Creo que esto es algo muy importante, que es lo que está faltando, de donde tendríamos que partir. Sí, o sea, finalmente va mucho el tema de la formación, ¿no? Una formación unificada donde todo el mundo pueda generar, porque finalmente también tenemos el tema conductual que ahora se va a poner mucho de moda, cómo las afecciones de estrés, de ansiedad, están afectando a los alumnos en la actualidad,
por temas como la pandemia, ¿no? Entonces, esto va a generar una evolución, sin duda alguna, de algunos conceptos de la educación especial, donde tendremos que, o se tendrá que tomar eh, acción para medirlos, para atacarlos y para lograr generar nuevos conceptos, pero sin duda alguna, como tú dices, la base para que la educación mejore debe estar solidificada en la formación, en todas estas escuelas de formadoras de maestros, que también manejen conceptos iguales, porque finalmente también de pronto la normal de un determinado estado enseña de determinada manera, la normal de otro estado enseña de otra manera, y se puede decir que son buenas o malas, derivado de algunos de sus resultados, pero finalmente lo que impactaría de mejor manera la educación sería que fuera integral y que sea igual para todos, que la misma educación que recibe con todos sus beneficios y contenidos, un maestro de un determinado lugar lo reciba el otro, a fin pues de homologar la forma de trabajar, porque si no, cada quien trabaja como se le da su gana, y si ya tenemos bastante conflicto entre que la persona tiene un determinado carácter y una forma de darle significado a los conceptos, darles un significante a los conceptos, pues se vuelve bien complicado el poder aplicarlos cuando en determinados lugares se aplica de manera diferente, y cuando al momento de generar talleres y al momento de generar nuevas formas para que ellos obtengan el conocimiento, pues de pronto vienen con toda esta diversidad de cómo lo enseñamos en determinados lugares. Sí, me queda así como que bien claro, creo que sí estamos compartiendo más o menos esta cuestión de ideas. Y me llama la atención, o sea, se me hace interesante porque eres una persona que no está dentro del ámbito educativo y me permite a mí ver esta perspectiva desde fuera y saber que no estamos tan erróneos, que lo estamos reconociendo desde el interior. Creo que nada más nos falta pues aterrizarlo, ¿verdad? Porque también es cierto que como docentes muchas veces identificamos los fallos, pero nos falta esa autorreflexión y el buscar las maneras para hacer saber a estas autoridades educativas para lograr estos cambios. Porque, digo, y independientemente, y creo que vamos por buen camino por todo lo que se ha logrado. O sea, si nos remontamos a la historia donde estaban segregados, donde, primero que no tenían derecho a la educación, después sí, pero no revueltos, una escuela para ellos, nos fuimos después a la integración, a la inclusión, hemos venido transitando y creo que hemos dado grandes pasos, ¿verdad? Para lograr todo esto, pero sí creo, no sé, igual yo porque me dedico a educación especial, a lo mejor me gustaría escucharte en este punto de vista que voy a dar. Siento que como educación especial abarcamos un poco más para tratar de eliminar esas barreras independientemente en el nivel educativo que se encuentre el alumno, tratamos de tener esta vocación para cuestión académica, psicológica, trabajo social, en cuestión de formación en lo particular, donde yo pude llevar neuroanatomía, neurofisiología. Entonces, yo siento que mi carrera está muy completa, ¿verdad? Pero probablemente yo cuando hablo con otras educadoras o con alguien que es de primaria, ella piensa lo mismo. Entonces, aquí es donde, en qué punto, en qué momento vamos a centrarnos todos y poder darle esto que todos necesitan. O no sé si yo lo vea, Sí, lo perciba así, ¿verdad? Porque yo estoy dentro de este nivel, pero siento que como educación especial somos la licenciatura que está un poco más completa para la atención de todos los alumnos. es que vuelves al tema, o sea, finalmente creo que no es ni siquiera, o sea, creo que es un tema más de una formación integral. Estamos hablando no solamente de educar a maestros regulares, no, a directivos regulares, incluso a las personas que toman las decisiones. Digo, en tu recorrido, ¿cuánta
como el cuánta empatía tienen las autoridades educativas con tu función. Entonces sí tenemos que ver, incluso los padres de familia, de alumnos regulares y de alumnos con alguna discapacidad, o sea, cuánta diferencia de criterios hay y los oyes hasta de cómo se expresan, de dónde se expresan, cómo lo manejan. En determinados momentos creo que la formación tendrá que ser en base general, es decir, tienes que educar alumnos para que ellos te aprendan de qué conceptos estamos hablando cuando hablamos de una educación especial o de integración en la educación. Estamos hablando de padres de familia que tienen que aprender a respetar y a tener las concepciones de qué están tratando y para qué, porque en muchos de los casos, y creo que te ha tocado llevarlo a cabo, cuando un padre no sabe con quién acudir, un padre con un hijo con discapacidad no sabe dónde acudir y va a una escuela y le dicen una cosa, y va a otra escuela y le dicen otra cosa, y va con un profesional y le dice otra cosa, y él mismo tiene una concepción muy diferente. Entonces, sí creo que tiene que haber una educación y esto tiene que bajar y permear a todos los grupos sociales y a todos los grupos que participan en la educación, padres de familia, alumnos y maestros y autoridades, en general a las autoridades educativas que también tienen que tener esta asimilación de conceptos para poder generar una educación realmente integradora. Dentro de la lectura, y estos aquí los tengo porque se me hizo algo interesante, encontramos lo que son los dominios y tópicos de Reynolds, donde se me hizo como que hemos abordado un poquito de esto, que es lo que tuviéramos que tener conocimiento en cuestión del conocimiento de los principios legales y éticos sobre la diversidad, el conocimiento del currículo general y común, o sea, todos estos se me hace como que son cosas que hemos ido dejando de lado, que son muy importantes para nosotros, el conocimiento de la organización escolar y la gestión, que ese es un punto bien importante que Sí, creo bien que importante. es un área bien grande, un área de oportunidad bien grande, sobre todo en la cuestión de la gestión. El conocimiento de teorías y procesos de asesoramiento y consulta profesional, o sea, todos estos dominios que nos marcaba Reynolds se me hacen muy interesantes y que como docentes creo que no estamos muchas veces centrados en esto. Lo que pasa es que es más integral, o sea, sus conceptos buscan integrarte en cada, digo, y en otros de los textos de esta se pueden ver, o sea, toda la integración de disciplinas que están alrededor de la educación para que ésta sea llevada de manera efectiva. O sea, estamos hablando de muchas disciplinas alrededor, incluso tienes que conocer cosas de medicina, tienes que conocer cosas de psicología, tienes que conocer, como lo marca en parte de esta, temas legales. Todos estos conocimientos permiten una integración mayor, pero ¿qué tanta voluntad hay de aprenderlos? ¿Qué tanta voluntad hay por no haber una vocación adecuada? Y vienes a un tema que se desprende de esto y es las orientaciones conceptuales respecto a la formación de docentes. O sea, ¿dónde voy a encontrar qué es lo que voy a hacer? ¿Dónde está? Todo este conocimiento, ¿dónde está? Y es donde tenemos que irnos orientando y sabiendo o saber hacia dónde vamos a enfocar todo nuestro conocimiento. Sí, que fue otra también algo muy importante que señalamos aquí en esta lectura que pudimos realizar, las orientaciones que nos marca Marcelo, que nos Sí. que la orientación práctica, la orientación académica, la orientación tecnológica, la orientación personalista, orientación social o reconstruccionista. O sea, todas estas cosas que también sabemos que son elementos que requerimos como docentes para llevar bien la práctica. Entonces, y creo que es esta parte donde tú en algún punto mencionaste la cuestión de la profesionalización. O sea, si ya tengo una licenciatura, pero que tengo que seguir conociendo lo nuevo que viene saliendo, lo nuevo que están investigando, o sea, toda esta parte de seguirme empapando para no quedarme con, volvemos a la verdad, ¿verdad? No quedarme con que en este momento esta es mi verdad y me voy a ir de aquí, aunque cambie la sociedad, aunque cambie todo. Entonces, creo que esto también de las orientaciones es algo muy importante que también se ha dejado de lado.
Pues sí, bueno, digo yo de mi parte concluiría con que es muy amplio la diversidad de conceptos y la diversidad de axiomas que tenemos que tomar para poder garantizar una evolución del pensamiento y una evolución práctica del conocimiento enfocado a la educación especial. Entonces, eh, pues digo, seguir trabajando, creo que es una responsabilidad de todos el aprender y el entender qué es lo que está sucediendo con la educación. No nos exime el no conocer de la responsabilidad. Creo que con eso cerraría de mi parte. Agradecerte mucho la invitación para esta charla, para esta plática. Y pues bueno, aquí estamos para cualquier otra cosa. Muchas gracias. Pues mira, yo como conclusión lo que me llevo es que tengo mucha tarea, ¿verdad? Ya vi todo lo que dejé de lado, entonces creo que me llevo mucha tarea y pues agradecerte este tiempo que tuviste a bien brindarme y apoyarme para algunas dudas que tenía aquí en estas lecturas. Muchas gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego.